Bueno, vean, con este video arrancamos formalmente el curso de interpretación del ecocardiograma. Este curso entonces va a estar compuesto de diferentes videos en lo que básicamente vamos a buscar es que ustedes puedan aprender a interpretar el ecocardiograma más allá de ver solamente la fracción de eyección, que aprendan a interpretar los valores que se les dan a nivel de las diferentes válvulas, a nivel de la valoración de la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo, de la valoración de la función sistólica del ventrículo derecho y también que sepan cuáles son los alcances del ecocardiograma, cuáles son las limitaciones de este estudio y en algún momento también vamos a hablar cuáles son las indicaciones de un ecocardiograma transesofágico. Entonces, en el video de hoy vamos a hacer un repaso de la anatomía cardíaca, haciendo énfasis en algunos aspectos que yo creo que son importantes que ustedes repasen para que puedan sacar un buen provecho del curso y no vayan a estar perdidos cuando estemos hablando de las válvulas o de las diferentes cavidades cardíacas. Realmente vamos a hacer un repaso anatómico y en parte fisiológico, como les digo, para que ustedes puedan sacar un buen provecho del curso. El repaso entonces lo vamos a hacer siguiendo el recorrido de la sangre desde que llega a las cavidades cardíacas derechas, pasa a la circulación pulmonar y posteriormente vuelve a las cavidades cardíacas izquierdas para ser eyectada a la circulación sistémica. La sangre inicialmente llega a las cavidades cardíacas derechas a través de la vena cava superior y la vena cava inferior. Son dos estructuras que llegan con la sangre venosa a la aurícula derecha. Esta aurícula derecha es una estructura que adicionalmente recibe el drenaje del seno venoso, que es la estructura vascular que contribuye con el drenaje venoso de la gran parte del corazón. Una vez la sangre está en la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide, sale a través de la arteria pulmonar y a través de la rama pulmonar derecha e izquierda va a la circulación pulmonar, se oxigena y retorna a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, pasando finalmente a través de la válvula mitral hacia la circulación sistémica por la válvula aórtica y la aorta torácica. Entonces vamos a detenernos acá para dar algún detalle anatómico de cada una de esas estructuras. Tenemos entonces primero la aurícula izquierda, a la cual llega la sangre con oxígeno a través de las cuatro venas pulmonares. Estas cuatro venas pulmonares en condiciones normales deben llegar todas a la aurícula izquierda, pero existen cardiopatías congénitas en las que hay una conexión anómala parcial de las venas pulmonares que podemos ver por primera vez en los adultos, en donde alguna de estas venas drena a la aurícula derecha, generando con esto un cortocircuito de izquierda a derecha y sobrecarga de volumen de las cavidades cardíacas derechas. La aurícula izquierda es más que una estructura de paso de la sangre desde la circulación pulmonar a la circulación sistémica. Esta aurícula está compuesta en sus paredes por una musculatura que es activa desde el punto de vista contráctil. Y de hecho, si ustedes recuerdan en la fisiología, durante la última fase de la diástole en el llenado ventricular, la aurícula genera una contracción que es conocida como la patada auricular, que contribuye más o menos al 30% del llenado del ventrículo izquierdo. Luego, esta estructura, más allá de ser una simple estructura de paso, es una estructura completamente funcional y las alteraciones de la función de la aurícula izquierda son muy importantes porque se relacionan con la aparición de arritmias cardíacas muy frecuentes como por ejemplo la fibrilación auricular y juegan un papel muy importante en la valoración de la función diastólica del ventrículo izquierdo, cosa que vamos a ver en detalle mucho más adelante. La sangre entonces pasa desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. La válvula mitral es una estructura supremamente importante dado que es la que impide que la sangre retorne desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda en condiciones normales durante la sístole ventricular. Esta válvula es una estructura que está compuesta por dos valvas, una valva anterior y una valva posterior. Cada una de estas valvas a su vez está dividida en tres segmentos, A1, A2 y A3, P1 y P2 y P3 respectivamente. Y para su adecuado funcionamiento se necesita que la válvula tenga una estructura normal, pero también se necesita de un aparato subvalvular indemne que está compuesto por los músculos papilares anterolateral y posteromedial y unas cuerdas tendinosas que van a dar sostén y estabilidad a esta válvula. Así entonces, las alteraciones funcionales de la válvula mitral, ya sea la estenosis mitral o la insuficiencia mitral, pueden comprometer no solamente las valvas, sino también pueden comprometer el aparato subvalvular por disfunción o ruptura, por ejemplo, de los músculos papilares. Y en un video pasado yo les hablaba de un aspecto anatómico muy importante en cuanto a la irrigación de los músculos papilares, que es determinante a la hora de entender por qué es más probable que se produzca una insuficiencia mitral severa secundaria en el contexto de un infarto agudo del miocardio, cuando este infarto compromete la coronaria derecha en comparación a cuando compromete la coronaria izquierda. Así entonces la sangre llega al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es una estructura que tiene forma de bala. Sus paredes son más gruesas que las del ventrículo derecho porque maneja unas presiones mucho más altas que las que maneja el ventrículo derecho. La función de este ventrículo izquierdo, todos ustedes la conocen, es contraerse para generar una eyección de la sangre a través de la válvula aórtica hacia la circulación sistémica y así suplir las necesidades metabólicas del organismo. Es muy importante que entendamos cómo funciona el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo al contraerse genera varios movimientos de sus fibras musculares que permiten una adecuada función sistólica.
sistólica. Uno de ellos es el engrosamiento de esta pared, que básicamente va a hacer que se aumente el diámetro de las paredes del ventrículo izquierdo durante la sístole del mismo, contribuyendo con esto a la eyección de la sangre. Pero hay otro movimiento muy importante que es el movimiento de torsión. Imagínense ustedes que es similar al que se hace cuando una toalla se tuerce. Este movimiento de torsión es muy importante a nivel de la función sistólica del ventrículo izquierdo y nosotros en la ecocardiografía lo valoramos por medio del strain longitudinal global, parámetro de valoración de la función sistólica del ventrículo izquierdo, del que hablaremos en el video de este tema, para el cual es muy importante que ustedes entiendan entonces que el ventrículo izquierdo tiene ese movimiento de torsión. Una vez la sangre va a ser eyectada desde el ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica, pasa a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo. El tracto de salida del ventrículo izquierdo es como una especie de pequeño túnel a través de la cual pasa la sangre para llegar a la válvula aórtica. Y este tracto de salida del ventrículo izquierdo es muy importante porque ahí nosotros hacemos la medición de unas velocidades que son muy importantes para definir la función del ventrículo izquierdo, también eventualmente para ejecutar las fórmulas a través de las cuales calculamos el área de la válvula aórtica. La sangre pasa por la válvula aórtica, que en condiciones normales es una válvula trivalva, es decir, tiene tres valvas: la valva coronariana derecha, la valva coronariana izquierda y la valva no coronariana, que están a su vez asociadas al seno de valsalva coronariano derecho, seno de valsalva coronariano izquierdo y seno de valsalva no coronariano. ¿Y por qué se llaman así? Porque en uno de estos senos sale la arteria coronaria derecha, en el otro sale la arteria coronaria izquierda y en el seno no coronariano, desde luego, en condiciones normales no sale ninguna coronaria. Entonces esta válvula es trivalva en condiciones normales, pero dado que es la válvula que maneja más presión de las cuatro válvulas funcionales del corazón, es una válvula que tiende a deteriorarse mucho con el tiempo, suele tener cambios degenerativos, engrosamiento y calcificación de sus valvas, debido justamente a estas fuerzas físicas que se generan a través del paso de sangre a través de la misma. Esta válvula en condiciones normales tiene que generar un cierre durante la diástole para impedir que la sangre vuelva desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Una vez la sangre es eyectada a través de la aorta, pasa por la raíz de la aorta descendente, el callado aórtico y finalmente a la aorta torácica descendente, a través de la cual accede al resto de la circulación sistémica. Ahorita les digo qué partes de estos vasos son valorables por ecocardiografía. Finalmente voy a hacer mención de algunos parámetros importantes del ventrículo derecho. El ventrículo derecho es una estructura cuyas paredes son más delgadas, desde luego porque maneja menores presiones en comparación con el ventrículo izquierdo. Su configuración también es muy diferente, la forma del ventrículo derecho es muy diferente. Y si nosotros lo vemos en esta imagen, el ventrículo derecho pareciera estar abrazando al ventrículo izquierdo. Hace que la valoración de la función sistólica del ventrículo derecho sea un poco más compleja desde el punto de vista ecocardiográfico en comparación con la del ventrículo izquierdo. Pero hoy por hoy, con las herramientas que tenemos y el avance de la tecnología, tenemos varios parámetros para hacer una adecuada valoración de la función sistólica del ventrículo derecho, de los cuales hablaremos en el video en el que hablemos específicamente de este tema. Algo muy importante es que el ventrículo derecho es un poco más trabeculado en comparación con el ventrículo izquierdo. Tiene una estructura que lo caracteriza, que es la banda moderadora, cual es una estructura muscular a través de la cual transcurre algo muy importante en la función cardíaca y es parte del sistema de conducción eléctrica. El ventrículo derecho está compuesto por un tracto de entrada, la parte trabecular y un tracto de salida, a través de la cual pasa la sangre a la válvula pulmonar para finalmente ser eyectada a la circulación pulmonar. Esta válvula pulmonar también es una válvula trivalva. Y en condiciones normales, desde luego, ninguna coronaria debe salir de la arteria pulmonar. Sin embargo, en el capítulo de anomalías coronarias, en algunas ocasiones, algunas coronarias salen de la arteria pulmonar, condicionando con esto, obviamente, un problema muy grave, dado que por aquí la sangre no va oxigenada. Y finalmente vamos a hacer mención a la válvula tricúspide. La válvula tricúspide es una estructura también muy importante que, como su nombre lo indica, tiene tres valvas: una valva anterior, una valva septal y una valva posterior. Estas valvas, al igual que la válvula mitral, están ancladas a un aparato subvalvular, unos músculos papilares a través de unas cuerdas tendinosas. Y en condiciones normales, esta válvula tricúspide puede tener una insuficiencia que es descrita como trivial o leve, a través de la cual de hecho nosotros hacemos una estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar, lo cual también hablaremos en detalle más adelante. Ya con este repaso anatómico y fisiológico, entonces, en el siguiente video empezaremos hablando de la valoración de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta respecto al video de hoy que consideren pertinente aclarar antes de pasar al siguiente tema, desde luego me lo hacen saber en los comentarios y en otros videos intermedios podemos ir resolviendo estas dudas. Nos vemos entonces en el siguiente video.